Buenas tardes a todas y a todos. Les damos nuevamente la bienvenida al ciclo de conferencias de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con sede en Comodoro Rivadavia, a este ciclo que es en forma virtual y en el contexto del COVID-19. Hoy estamos ya promediando, el día 29, viernes 29, estamos promediando nosotros ya nuestra emisión y estamos preparando algunas otras propuestas. Y hoy tenemos el agrado de presentar al licenciado en Trabajo Social Eduardo López, quien es docente también de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata. También es docente para los posgrados en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Es docente titular de la Cátedra Sujetos Sociales, Trabajo Social y Sujetos Sociales, y también es magíster en Servicio Social y doctor en Servicio Social, Políticas Sociales y Movimientos Sociales. Así que con todas estas presentaciones, en principio un amigo que ha querido estar presente aquí en este ciclo, le agradecemos su presencia y también la temática con la cual hoy va a contribuir justamente a este ciclo. Y ha trabajado mucho el tema también ambiental en zonas periféricas de La Plata como investigador, y ha desarrollado también varias publicaciones en la revista Margen y en otros lugares donde ha podido difundir la actividad de investigación. Así que bueno, en realidad hoy vamos a tener una conversación, si se quiere, con alguien que tiene mucha experiencia y que quiere aportar un poco de reflexión en este contexto justamente al tema que él viene a proponernos el día de hoy. Les agradecemos a ustedes también su presencia permanentemente en este ciclo, un ciclo que está teniendo no solamente personas de carácter nacional, sino también de carácter internacional en sus visitas. Y les indicamos también que toda la producción que estamos haciendo actualmente aquí en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco quedará grabada en el canal de YouTube de la universidad, puntualmente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y puede ser de consulta para ustedes y con uso pedagógico también para aquellos de trabajo social que así lo deseen. Esperamos que puedan disfrutar también de esta misión, como nosotros lo hacemos, y quedamos abiertos para cualquier consulta que ustedes nos quieran hacer en función de este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la Universidad Nacional Patagónica San Juan Bosco por esta oportunidad. La idea es conversar un poco sobre cuestión social y sujetos colectivos a partir de nuestra experiencia como equipo en la Universidad de La Plata, principalmente en docencia e investigación y también en tareas de extensión, principalmente en relación al Consejo Social, las organizaciones sociales que intervienen en el Consejo Social de la Universidad de La Plata. Bueno, en primer lugar quería plantear como punto de partida el concepto de cuestión social, cómo lo entendemos, y desde ahí partimos de la idea de Alfredo Carballeda como la desestructuración masiva de un determinado orden social que garantiza integración, ¿no? O sea, un desenganche masivo de los mecanismos de afiliación que sostienen la integración social. Bueno, esto tiene clara relación con la coyuntura, ¿no? Una coyuntura actual de endeudamiento con
combinada con fuga de divisas, pérdida de empleo, fenómenos importantes de empobrecimiento de la población. En términos sistémicos, podemos ver una vez más una cierta implosión del sistema, digamos un movimiento inverso a lo que ha sido los años de oro del capitalismo, ¿no? Donde integraba cada día más personas y subsumía, digamos, objetos y recursos, y este fenómeno que estamos viendo en esta fase, digamos, de neoliberalismo tardío o capitalismo senil, lo que estamos viendo es una, diría Íñigo Carrera, fenómenos de descomposición social. Me interesa mucho este concepto porque abre, digamos, pone luz sobre justamente esta inversión de la práctica hegemónica capitalista de subsunción permanente de personas y objetos, ¿no? Esta descomposición social es un concepto que me parece que nos abre a pensar en que los mecanismos que tradicionalmente durante todo el siglo XX hemos visto que reaseguraban el orden capitalista, se entran a deteriorar. Por lo tanto, ahí aparece una alternativa, digamos, de intervención que antes no la teníamos tan abierta. Eso lo vamos a profundizar con los conceptos de emergencia de los sujetos colectivos y emergencia de alternativas. Justamente tienen que ver, por lo menos, entender la coyuntura como un proceso de descomposición social nos permite, digamos, echar más luz y tener más capacidad, digamos, para poder pensar lo nuevo, lo que emerge, lo que viene de abajo, lo que viene de atrás. El psicoanalista Jorge Alemán nos hablaría de un momento marxista, pero sin sujeto histórico. En realidad, coincido con esta idea del momento marxista porque justamente esta idea de descomposición lo que nos permite es reordenar esos, para el sistema de recursos, para nosotros sujetos, reordenarlos en otras lógicas. Esto no era posible en la etapa de clara hegemonía, podríamos decir, de los años dorados del capitalismo. Hoy es más posible, aunque en nuestro imaginario aparece más lejano. En términos objetivos, considero que es más posible, pero en términos subjetivos todavía tenemos una imposibilidad marcada de pensarlo. Diríamos que hay condiciones objetivas, pero no tanto subjetivas para la emergencia de alternativas. Pero bueno, vamos a ir viendo las características de los sujetos emergentes y a partir de ahí vemos cómo como trabajadores sociales podemos acomodarnos, digamos, a estas nuevas subjetividades también emergentes. Ante esta crisis, digamos, podríamos pensar en dos grandes alternativas. Una, digamos, la que plantea Silvia Federici, ¿no? En el libro Calibán de la Bruja, o sea, el capitalismo ante cada problema sistémico de acumulación recurre
a extremar aún más los mecanismos propios de la acumulación originaria, ¿no? O sea, mayor explotación, ¿no? Lo que vemos nosotros en la degradación de las condiciones laborales, en general de los trabajadores, en particular de las mujeres, como sector más expuesto, ¿no? Desde su situación, inclusive como clase, diría Federici, los sujetos coloniales, los trabajadores en general, las mujeres en particular, sería la salida, digamos, más crítica, ¿no? Una vuelta, una acumulación originaria, donde mujeres y sujetos coloniales paguen el costo de la crisis. La otra salida, en la cual nos tendemos a pensar, es una salida a lo Boaventura Santos, una especie de coyuntura de posibilidad de rearticulación de un modo de producción y un modo de producir sociedad y de producir y de reproducir el sistema económico social capitalista con otros modos de vida emergentes, contrahegemónicos, no hegemónicos, subalternizados, que pueden tener más o menos capacidad de negociación y, por lo tanto, de rearticulación su convivencia, ¿no? O sea, esto supone una mirada del sistema no homogéneo, esta pérdida, digamos, este abandono de las miradas homogeneizantes es una propuesta también de Boaventura Santos. Poder entender a la economía y a la sociedad como lee García Linera, digamos, ¿no? En términos de economías híbridas, en términos de que si bien aparece la modalidad capitalista en su versión neoliberal como omnipresente, omnipotente, en realidad nunca ha logrado, según la perspectiva de Linera, la capacidad para poder subsumir todos los recursos y todos los modos de vida, por lo tanto, los subalterniza, pero no logra hacerlos desaparecer. Esos otros modos de vida que existen, ¿no? Modos de existencia, diría Aníbal Quijano, bueno, pueden resistir, pueden emerger, y en crisis como estas pueden repactar las condiciones de articulación, las condiciones de... Y esto es un poco lo que nos interesa también, esta perspectiva de salida de la crisis nos interesa porque es un poco lo que algunos sujetos colectivos están intentando instalar, ¿no? O sea, en síntesis, coincidimos con Jorge Alemán que no hay un sujeto histórico que pueda conducir este momento marxista de la crisis, pero sí hay sujetos, ¿no? No hay un sujeto, pero hay sujetos colectivos emergentes en términos de Boaventura, y ahora vamos a ver un poco cómo lee esta emergencia, ¿no? En principio quería mostrar, digamos, dar cuenta de cómo entendemos un sujeto colectivo. Ahí trabajamos con la idea del profesor Retamoso, de la Universidad de La Plata. Nos plantea que los sujetos colectivos surgen producto de experiencias comunes, pero en un marco histórico determinado. O sea, funcionan en un lapso de la historia, surgen movimientos, comunidades, y bueno, son grupos donde hay un común denominador en términos de experiencias y de acción colectiva, pero, diría Retamoso, en un plexo estructural determinado, ¿no? En un determinado periodo de la historia, eso se consolida, digamos, una determinada
acción colectiva que después de determinado momento de la historia puede cambiar y puede desaparecer. Por lo tanto, no es el sujeto transhistórico, sino son sujetos sujetados a la historia, a lo que después vamos a llamar a un campo de protesta determinado, que es un periodo histórico determinado y que se lo puede definir claramente, digamos, hasta dónde, desde cuándo hasta cuándo, desde el punto de vista metodológico, se puede establecer claramente, digamos, cuáles son esos periodos. Bueno, otro concepto que tomamos de Boaventura Santos es cómo nos aproximamos a esos sujetos, o sea, ¿qué nos interesa desde el trabajo social? Bueno, a mí me interesa la perspectiva de Santos cuando plantea la hermenéutica de las emergencias, ¿no? O sea, una forma de interpretar, una forma abierta, no en términos de sesgo, en términos de marcos teóricos, conceptuales, una forma abierta de interpretar la experiencia. Él dice en una forma abarcadora, ¿no? O sea, holística, una forma, digamos, que no recorte ni en homos politicus, ni en homos economicus, sino, digamos, tratar de poder captar esos modos de vida, esos modos de existencia, más en términos de Quijano, y captar los movimientos, ¿no? En el tiempo, los movimientos, la conformación de procesos, por ejemplo, de comunidades, y los aspectos alternativos, ¿no? O sea, tomando en énfasis, poniéndole énfasis en los aspectos, digamos, nuevos, en los aspectos cuestionadores, porque, bueno, la preocupación de Santos, como la nuestra, es la emancipación. Por lo tanto, estamos viendo sujetos que cuestionan, sujetos que luchan, sujetos que resisten, sujetos que plantean alternativas. Bueno, una dimensión que nos llama poderosamente la atención para entrarle a estos sujetos por distintos autores es la idea de demandas, ¿no? La idea de demanda tan central en la perspectiva de trabajo social de Carballeda, definitoria de alguna forma fundacional del trabajo social. Bueno, es también para el profesor Retamoso un indicador privilegiado para poder saber de quién hablamos en términos de sujetos colectivos, ¿no? La demanda diría quién eres para Retamoso. La demanda te define. Y él lo plantea en términos también políticos, ¿no? Siguiendo a Ernesto Laclau, él trata de seguir esta argumentación, digamos, la importancia de las demandas, ¿no? Para Laclau la perspectiva nacional popular centra en la demanda en la posibilidad de agregaciones de demandas a partir de su validación, ¿no? De su equivalencia, va a decir él, centra la posibilidad de armar un programa político, ¿no? A diferencia de la izquierda, que lo escribiría, bueno, los movimientos nacional populares los constituyen como agregaciones de demandas equivalenciales, dice Laclau. Bueno, Retamoso, siguiendo un poco esta perspectiva de Laclau, entiende que la demanda es el acto de reivindicación de otro orden social. Por lo tanto, para él, en tanto la demanda es en el escenario público, es una disputa de orden social, o sea, es una disputa política.
Para nosotros también esto lo tomamos con mucha importancia porque es esa demanda también, en términos de Carballeda, lo que nos constituye a nosotros como trabajadores sociales interviniendo, ¿no? Nos constituye ese espacio de intervención, nos constituye esa, nos valida ese espacio, ¿no? Nos habilita y también va a habilitar otros procesos al interior del Estado, porque después lo vamos a ver. Habilita lo que vamos a ver, una de las acciones colectivas más importantes para el trabajo social en las etapas de avance, que son los procesos de institucionalización, ¿no? Que nosotros trabajamos a partir del concepto de institucionalización ligado a sujetos colectivos y organizaciones, que trabaja Ana Natalucci, que investiga, bueno, con los equipos de Schuster en la UBA y otros compañeros en La Plata. Bueno, en términos de nuestro, tratando de completar un poco la perspectiva teórica desde la cual nos acercamos a este fenómeno de los sujetos colectivos, seguimos teniendo buenos aportes de Boaventura Santos, porque bueno, él se ha planteado una tarea titánica, que es lo que él llama la reinvención de la emancipación, ¿no? Boaventura es una militante que viene del trotskismo y que ha hecho todo un recorrido también muy cercano, digamos, a una revisión de todo a una interpelación de todo el marco marxista, desde las miradas, abriéndose a las miradas psicologistas, inclusive ahora la teoría feminista, o sea, es una perspectiva muy dialógica, muy abierta, y principalmente en los últimos tiempos también a las epistemologías del sur, a las miradas, digamos, que tienen producto de alguna forma de esta deriva crítica de la teoría de la dependencia, y en su búsqueda, digamos, de abandonar el eurocentrismo y acercándose a las teorías decoloniales. Bueno, por ese motivo a nosotros nos interesa esta búsqueda de reinvención de la emancipación, en la cual nos gusta mucho esta idea de conceptualizar las formas de circulación del poder social en este momento, digamos, en esta sociabilidad capitalista neoliberal. Él ahí hace en su investigación por los países semiperiféricos y periféricos, hace una síntesis de esta forma de circulación de poder social, que él va a enumerar en 6 formas, ¿no? Como patriarcado, explotación, dominación, intercambio desigual, fetichismo de mercaderías, diferencias identitarias desiguales. O sea, es una investigación que él hace a partir de movimientos y sujetos colectivos en el mundo periférico y semiperiférico, que nos interesa mucho porque habla de los modos de vida emergentes o resistentes, y que, por ejemplo, tienen mucho que ver con lo que nosotros hemos denominado anteriormente estrategias de sobrevivencia, y más en la actualidad estamos viendo como movimientos por la economía popular, la economía social y solidaria. También se relaciona muy fuertemente con los movimientos de mujeres y en particular con el feminismo popular, que es en los focos que estamos tomando más, acercando más nuestra práctica, ¿no? Lo que es economía, sujetos colectivos en relación a la economía popular y sujetos colectivos en relación a los grupos de feminismo popular. Bueno, otros conceptos que tomamos de Boaventura que creemos que son muy importantes para nuestro marco conceptual es la idea de resolver un poco el dilema histórico en el continente marxista,
sobre reforma, revolución, con la idea de Boaventura de las reformas revolucionarias, ¿no? O sea, pequeños actos que podrían ser denominados reformistas, pero que quizás sean lo que los sujetos colectivos hoy pueden hacer, pero que no nos tenemos que quedar con una mirada, digamos, pesimista, porque en realidad esas pequeñas reformas en realidad tienen la capacidad de poder interpelar al conjunto y poder exigirle respuestas que quizá ese sistema económico-social no pueda dar. Por lo tanto, tienen la capacidad de colapsar en alguna medida, por lo menos, los mecanismos de reproducción social de ese sistema, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con nuestros excluidos, ¿no? Los sectores que operan, como diría Carballeda, desde los márgenes, ¿no? El margen de la sociedad, el margen de la ciudad, el margen de la economía. Todo este sistema económico, social, capitalista, neoliberal, se define en alguna medida por el margen de quién está dentro y quién está afuera, y por lo tanto lo que suceda en el margen no es algo marginal, sino es algo que constituye el sistema. Por lo tanto, de ahí parece brillante esta capacidad de Boaventura de poder entender de que algunos pequeños cambios pueden ser pequeñas gotas que rebalsen vasos. Y ahí volvemos un poco a esto con los ejemplos. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de movimientos populares, como hoy se está planteando a nivel global, inclusive de los planteos de tierra, techo y trabajo, ¿no? Cosas tan elementales. No se necesita hablar de reforma agraria para poder interpelar al sistema en términos de tierra y de techo, porque ya hoy dar una respuesta, digamos, a los niveles de hacinamiento en las villas, a las necesidades de lotes con servicios en los barrios, en los hacinamientos que hoy tenemos en los barrios populares, es realmente una acción de plantear un esquema alternativo donde se reconfiguren gran parte de los mecanismos de acumulación y de dominación. Por lo tanto, son reformas que tienen un impacto enorme. Lo mismo pasa con el feminismo popular, cuando plantean visibilizar o valorizar, reconocer los trabajos de cuidado o equiparar las condiciones laborales, las remuneraciones, o inclusive el pequeño hecho cotidiano de modificar el lenguaje, ¿no? Estos son pequeñas cosas trascendentes. Entonces, porque bueno, estas reformas implican reestructurar todo el sistema, por ejemplo, de distribución, todo el sistema de reproducción social, ¿no? Como puede ser el lenguaje o puede ser la redistribución de la riqueza en términos de reforma urbana o reforma agraria, o el tema de poder plantear de nuevo el pleno empleo, ¿no? Son respuestas que este sistema, como está planteado, no puede dar, por lo tanto tienen capacidad de colapso del mismo. En ese sentido, me parece interesante entender de que algunos planteos de los sujetos colectivos tienen esa capacidad revolucionaria, aunque no lo piensen como una revolución. Bueno, por eso estamos hablando permanentemente de sujetos que componen, en la medida en que se agregan, en la medida en que, porque si cuando hablamos de la categoría de sujetos colectivos,
podemos estar hablando de un fenómeno muy microsocial, muy reducido. Podemos estar hablando de un grupo de hombres o mujeres que se agrupan en un barrio para asistirse, pero en la medida en que se agregan podemos entender que conforman movimientos y sujetos están los dos recorridos por la misma acción colectiva. Por lo tanto, podemos entenderlos como parte de lo mismo, como categorías asociadas, en el sentido de que esos movimientos van a ser en alguna medida agregados de sujetos colectivos menores, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar a hablar en forma relacionada de sujetos y de movimientos, ¿no? Por ejemplo, y cuando hablamos de movimientos o movimientos sociales, entendemos que no hay una ruptura, una división clara entre movimiento social y movimientos políticos, porque los movimientos sociales buscan redefinir el orden social. Por lo tanto, son políticos, o sea, redefinir el orden social, alterar ese orden social. Esos movimientos sociales, por definición, plantean una acción pública, por lo tanto se plantean como, si bien no se enuncian ni se nominan como un movimiento político o partidario, son en esencia políticos y son en esencia buscadores de otro orden, redefinidores de otro orden social, por lo tanto, de otra política. En ese sentido, podemos decir que bueno, los movimientos sociales buscan o demandan alterar el orden social. Bueno, hasta acá un poco como vemos desde el trabajo social, estos movimientos sociales, estos sujetos colectivos. El tema es, bueno, cómo nos posicionamos, qué hacemos, cómo intervenimos, ¿no? O sea, entiendo que esa es nuestra otra, en términos de Carballeda, nuestra otra definición como profesión, ¿no? Lo interventivo. Todo esto no es una mirada, se nutre de las miradas sociológicas, antropológicas, históricas y políticas, pero en realidad tienen un propósito, que es la intervención. Por lo tanto, toda esta perspectiva está orientada a la intervención, ¿no? El concepto, para empezar a pensar un poco la intervención desde el trabajo social con sujetos colectivos, el concepto que venimos elaborando con cierta capacidad de poder totalizar un poco la intervención y a su vez guiar en términos de principios, nuestros fundamentos, nuestra intervención, hablamos y proponemos el concepto de sinergia emancipatoria, ¿no? Y eso refiere a una forma de asociación del trabajador social con los sujetos colectivos, de forma de unir fuerzas, de forma de que uno empodere al otro en forma mutua, recíproca, porque en alguna medida hay coincidencia de intereses y debería haberlos de deseos también. El trabajo social plantea esta emancipación, los sujetos colectivos trabajan por la emancipación, pero bueno, los sujetos colectivos en su necesidad de reproducción, de sobrevivencia, no todas las estrategias que ponen en juego son emancipatorias, ¿no? Muchas veces lo vemos trabajando con recuperadores urbanos, con carreros, con cartoneros, vemos, no todas las estrategias por ahí son solidarias, colectivas, muchas que son individualistas y de competencia. Entonces, de ahí, por ejemplo, vemos
la posibilidad de poder ir dialogando en términos de las mejores experiencias, en términos asociativos, para ir intercediendo en esa realidad, en esa forma de vida, en esa existencia. Y desde ahí, bueno, tomamos también un poco la perspectiva de Aníbal Quijano, de entender cuál es el nivel cuál es el poder que puede tener la intervención. La intervención no va a constituir el orden nuevo. Los modos de vida emergentes, si podemos, por ejemplo, para dar un ejemplo, podríamos decir que hoy estos movimientos populares están planteando una nueva redefinición identitaria en la cual se definen como miembros de la economía popular y proponen a la economía popular como un subsector de la economía que que puedan darle dignidad a los puestos de trabajo que ellos autoconstruyeron, ¿no? Podemos, por ejemplo, el caso de los recuperadores urbanos, ¿no? O sea, pasar de ser cirujas mal pagos o inclusive delincuentes, ¿no? Como eran considerados en la etapa militar, ¿no? Como ladrones de la basura, que era propiedad del SEAMSE y de otras corporaciones privadas, pasar a ser servidores públicos, que el Estado los reconozca, que haya un salario social complementario, que a partir de un aporte estatal puedan combinar con recursos propios de su actividad y lograr un salario digno, un salario mínimo vital y digno. Bueno, esa utopía de construir la economía popular como un sistema de economía laboral digno es una propuesta, digamos, que el trabajo social tiene que visualizar, tiene que, en todo caso, entender que es un modo de existencia que el trabajo social, la intervención no es capaz de producir. La intervención lo que puede hacer, diría Aníbal Quijano, es solamente torcer en pequeños grados esos rumbos que definen los pueblos, que definen las poblaciones, que definen las mareas humanas, como está pasando hoy con varios millones de trabajadoras y trabajadores que están en esta utopía de construir un subsistema económico con otros valores, con otras protecciones, con otros aportes, con otros procesos. Entonces la intervención puede y debe incidir en los aspectos emancipadores de esas soluciones, ¿no? Yo diría, transformar la economía popular en la economía social, solidaria, sin dejar de ser popular, sin dejar de reconocer una serie de elementos propios de nuestra historia, de nuestras identidades, de nuestros modos de ser inclusive originarios, ¿no? O sea, reconociendo nuestros bagajes culturales que tienen que ver con los acervos, que tienen que ver con nuestra historia, que eso es lo popular, ¿no? Toda esa pluralidad de elementos que vienen de abajo y que vienen de atrás, en confrontación con lo moderno que viene de arriba y viene de afuera principalmente, con un grado de eurocentrismo importante, sin dejar de ser popular, mejorar en sus aspectos, digamos, de solidaridad, de reciprocidad, inclusive de productividad, tomando un concepto de productividad distinto al que usa el capitalismo en términos de, de lograr una ventaja, digamos, de producción apropiable por un sector minoritario. O sea, acá buscar productividad significa que esa economía popular logre un mayor nivel de beneficio para ese sujeto, para la familia, con un nivel menor de esfuerzo. Eso es la productividad en términos de economía popular y solidaria, distinto al concepto que se aplica generalmente en términos neoclásicos, que tiene que ver con la reducción de puestos de trabajo, por ejemplo, reducción de la inversión en
en masa laboral. Entonces, eso es lo que entendemos como sinergia emancipatoria, que es un poco un concepto madre que orienta nuestras propuestas metodológicas. Bueno, en ese sentido, nosotros vamos desarrollando como grupo una propuesta metodológica que está en este momento en desarrollo. Y bueno, parte de poder entender, digamos, cómo se inscribe ese sujeto colectivo determinado que nos toca intervenir en la historia, ¿no? En el proceso económico-social, en el proceso político. Entonces ahí usamos un primer concepto que nos propone Ramírez Viguera, que es entender ese sujeto en el marco de un campo de protesta. O sea, un campo de protesta es un espacio temporal, es un espacio histórico, generalmente dividido entre dos puntos de inflexión, que en realidad son acontecimientos que dan inicio a ese proceso histórico y probablemente también con otro acontecimiento se dé por terminada, digamos, esa ventana de oportunidad que han tenido los sujetos colectivos. Entonces, el campo de protesta, por ejemplo, podríamos decir que en primeros años de este siglo, del 2003 a 2015, hubo un periodo con determinadas condiciones para construir derechos en la Argentina, que en diciembre de 2015 eso cambió, o sea, muchos sujetos colectivos de los movimientos populares han tenido que pasar de estar gestando e implementando programas de salud, de educación, pasar a resistir, digamos, el despojo, la desinversión, desarmar los programas, o sea, el diciembre de 2015 podría haber sido un punto de inflexión de estas características. También tenemos que el fin de la etapa de Macri podría haber sido un punto de inflexión fundamental y, por ejemplo, la pandemia es un punto de inflexión, ¿no? O sea, estamos hablando en Argentina de marzo del 2020, donde lo que podíamos reclamar, manifestar, accionar, activar antes de la pandemia es muy distinto a lo que podemos hacer y lo que debemos hacer después. No reconocer, y ahí ya hay un punto de intervención importante, porque el trabajo social, a partir del análisis histórico, del análisis de estos puntos de ruptura, nos permiten asistir a los procesos de conocimiento, de aprendizaje, de capacitación de estos sujetos colectivos, por ejemplo, en los cambios en esas ventanas de oportunidad para los sujetos colectivos. Por ejemplo, yo entiendo que la asunción de Alberto Fernández es también la posibilidad se abre la ventana de poder cogestionar algunas políticas públicas, de poder institucionalizar alguna recuperación de derechos. Por lo tanto, entender la etapa histórica es un primer punto importante para poder trabajar juntos con los sujetos colectivos. En términos de acciones colectivas, nosotros tenemos que, digamos, un segundo punto de nuestra propuesta metodológica podría ser la descripción y explicación de las acciones colectivas, características de este campo emancipatorio, de este campo de protesta, o sea, de lo que se puede hacer, que se deriva en gran medida desde nuestra teoría, digamos, de acción colectiva que estamos trabajando más, que tiene que ver con la perspectiva de Sidney Tarrow, el norteamericano, que
si bien es de la escuela norteamericana, incorpora elementos fundamentales de la escuela europea en términos de construcción identitaria, pero digamos es una teoría politocéntrica, lo cual nos interesa, digamos, por la naturaleza de las sociedades latinoamericanas y los estados periféricos dependientes, donde no nos inclinamos por teorías sociales de tipo sociocéntricas o economicistas. Entonces vamos por una perspectiva más politocéntrica, una lógica política que prima, ¿no? A partir de cierta primacía de la política en la vida social, y por lo tanto la perspectiva de Tarrow nos permite, por ejemplo, visualizar primero la estructura de oportunidades políticas que deriva de este campo de protesta, o sea, qué es lo que se pone en juego en una determinada etapa. Ahí el movimiento se constituye en términos de construir una demanda conforme a lo que se puede conseguir en esa etapa, ¿no? Acá hay una dialéctica entre el movimiento y las élites y las autoridades, ¿no? O sea, qué se enuncia, qué se demanda, y ese qué debe tener concordancia, debe tener coherencia con lo que está puesto en juego, que eso es la idea, me parece importante, es la categoría de Tarrow de estructura de oportunidades políticas. Ahí se activa el movimiento, y el movimiento va a tener en sus categorías analíticas dos elementos fundamentales más, que son las estructuras de movilización, o sea, las redes, cómo agrega gente, cómo las organiza, cómo las aglutina, y un tercer elemento que son los mercados, ¿no? O sea, los discursos que construye ese movimiento y que de alguna forma van a sostener toda esa estructura y reproducirla en el tiempo y construir consensos en torno a esa acción, a esos repertorios, a esas acciones de lucha, de denunciación, de protesta. Entonces, con esos elementos de la teoría de Tarrow podríamos entrarle al análisis de cómo activa, cómo convoca, con qué problemas se moviliza, cómo sostiene en el tiempo la adhesión y cómo crece, ¿no? Cómo crece o cómo decrece. Y ahí está, digamos, la magia del enmarcado, el arte de la enunciación, de la síntesis, de las consignas, de los valores, de los colores, de las palabras, lo que Tarrow llama el enmarcado, ¿no? O sea, cómo esa convergencia de elementos simbólicos, de enunciación, de significado, van permitiendo sumar o alejar, digamos, a más sujetos a las estructuras de movilización. Bueno, en términos de acción colectiva, podríamos decir típicas de los sujetos colectivos con los cuales estamos trabajando, a mí me gustaría destacar que hay tres que nosotros desde el trabajo social creemos que tienen una potencialidad emancipatoria importante, y por lo tanto tenemos que tenerlas prefiguradas porque surgen del análisis teórico, histórico de las últimas décadas, y esas tres son la territorialización, la autogestión y la institucionalización. La territorialización refiere a todos aquellos fenómenos que fueron disparados a partir del doble efecto, diría Javier Brancoli, de la descolectivización que se combinó en el mismo momento con la segregación socioespacial, ¿no? Esto fue muy fuerte en la dictadura militar, los inicios del neoliberalismo en Argentina,
donde tenemos planes de erradicación de villas, demoliciones masivas de viviendas, o sea, donde se consolida prácticamente más de un anillo del conurbano con asentamientos forzosos, o sea, la segregación socioespacial que comienza en esa etapa por la fuerza, después en las décadas siguientes sigue por mecanismos menos grotescos como las topadoras, pero sí, digamos, como diría el CELS, la máquina mega productora de pobres, que es el mercado inmobiliario, ¿no? O sea, el mercado inmobiliario es una máquina que fabrica pobres masivamente y a alta velocidad, y estos procesos de crisis de alguna forma disparan procesos de inaccesibilidad al hábitat, pero no solamente al hábitat, estamos hablando de que la territorialización es una especie de acción colectiva de resistencia donde se recrea una sociabilidad en torno a los bienes comunes, naturales y sociales. Estamos hablando de tierra, de techo, estamos hablando también de agua, de alimento, de servicios públicos, o sea, la territorialización son fenómenos múltiples de creación de nuevas mallas sociales sobre los espacios, sobre las cosas, sobre los elementos materiales, donde la dimensión espacial de alguna forma interpela la teoría social, pero la construcción social también actúa en forma dialéctica sobre ese espacio, modificándolo y recreando permanentemente nuevas formas de reapropiación. Por lo tanto, ahí la mirada del trabajo social tiene que ser muy aguda y muy investigativa, porque esto es una recreación permanente, o sea, hay una acción colectiva intensa de modalidades alternativas, de emergencia de modalidades alternativas, de reencuentro de esa desapropiación originaria, porque todo el proceso de territorialización de alguna forma invierte por vías múltiples mecanismos de desapropiación propios de la acumulación originaria. O sea, el desencuentro, la desapropiación de la tierra, del alimento, de los bienes naturales, para interponer al mercado laboral como institución privilegiada, como mediación necesaria para reencontrarse el sujeto con esos bienes comunes, con esos bienes sociales y naturales. La territorialización está cuestionando permanentemente esa institucionalidad capitalista. Por lo tanto, no es solamente las tomas de tierra, las tomas de fábricas, digamos, sino también son otras modalidades de producción, por ejemplo, otras modalidades de producción hoy de alimento, por ejemplo, inclusive de autoproducción de alimento en una vivienda, en un barrio, a través de huertas, a través de granjas, las colonias que hoy se está planteando, o sea, son nuevas formas permanentes de construir el hábitat por modalidades múltiples de autogestión de hábitat, sean de autoconstrucción o otro tipo de acciones de gestión autónoma o asociada. Bueno, y ahí entramos un poco, digamos, en la segunda, ¿no? La primera de territorialización, la segunda es autogestión. La autogestión nos parece un movimiento también fundamental en términos de acción colectiva, porque la autogestión se hace fuerte también a partir de los desarrollos históricos de Brancoli. En las décadas siguientes, en las décadas del 80, del 90, donde el Estado toma distintas estrategias primero, de subalternización clientelar de esos sujetos colectivos, y después de cooptación de dirigentes.
Esto está visto en la bibliografía de sociología política, de trabajo social, digamos, cómo estos fenómenos son recurrentes, y los sujetos colectivos construyen estrategias de independencia de esas pretensiones de subalternización, principalmente por parte del Estado, pero no necesariamente, no totalmente, sino también de organizaciones privadas, de ONG, fundaciones, muy ligadas inclusive a la gerencia social de los 90. Por lo tanto, la autogestión es una acción colectiva de resistencia, al igual que la anterior, donde se recentra en los sujetos en términos, digamos, de recrear sus modalidades de pensamiento en forma autocentrada a partir de resemantizar una serie de valores, de resignificar prácticas y de búsqueda permanente de una perspectiva crítica de lo establecido en términos de poder construir un pensamiento más autónomo, más fiel a sus intereses. Por lo tanto, ahí aparece toda una beta de recuperación de saberes. Por ejemplo, nos está pasando que hoy los productores del periurbano de La Plata están quedando afuera del negocio de la horticultura industrial a base de insumos en dólares, de agroquímicos, de semillas híbridas, del paquete tecnológico de las grandes corporaciones semilleras y de producción de abonos químicos y de venenos. Están quedando afuera de ese sistema productivo, empobrecidos, sin capacidad de pagar la renta de la tierra, de pagar la luz, los servicios públicos, los paquetes, sin dinero para comprar los paquetes de semillas. Entonces, una de las alternativas que se está llevando a cabo es la migración a la producción orgánica. Y en esa migración, por ejemplo, aparece el segmento del conocimiento como una dimensión que realmente necesita una perspectiva de tipo autogestiva, porque en realidad hay una primacía, digamos, heterónoma en términos de conocimiento. O sea, durante muchísimos años las empresas le han dicho a los horticultores, muchos de ellos provenientes de Bolivia, que sus conocimientos no servían, que eran atrasados, que no eran modernos, que no eran científicos, y en realidad hoy tenemos que esos conocimientos tan modernos y tan evolucionados no están dando respuesta, y por lo tanto muchos de ellos están intentando volver a rescatar esos conocimientos originarios, como por ejemplo puede ser la milpa como sistemas de control biológico de plagas, sustentable, digamos, y absolutamente económicos, no asociando cultivos y en general los sistemas, digamos, de abonos, de venenos, de selecciones genéticas, digamos, de tipo orgánicos o de tipo ecológicos, son, digamos, muy accesibles, pero demandan resignificar todos estos sistemas de conocimiento que diría Boaventura Santos, están dejerarquizados, están invisibilizados, están una invisibilidad que se produjo con una activa intervención, ¿no? Entonces, ahí hay también un punto de intervención importante en términos de volver a visibilizar, volver a identificar, resemantizar, digamos, invertir en una serie de factores propios de una deculturación y una transculturación que se ha hecho con elementos de la cultura
moderna capitalista en su versión neoliberal, que hoy está en clara retracción, en clara incapacidad de incorporar al sistema económico-social a estos sujetos colectivos. Por lo tanto, está en una crisis de legitimidad, con lo cual abre a la posibilidad de una crisis de hegemonía de esos conocimientos, de esas formas de dar respuesta. Y eso para nosotros es una oportunidad. Bueno, por último, otra acción colectiva que queremos destacar es la institucionalización. Nosotros trabajamos la perspectiva de Ana Natalucci, cómo los movimientos populares durante la década del 2003 al 2015 han logrado institucionalizar una serie de demandas que se fueron transformando en políticas públicas, en programas sociales, en derechos sociales, en asignaciones, en distintas condiciones de que el Estado permitió accesibilidad a bienes sociales, a bienes públicos, y por lo tanto esa capacidad que tienen los sujetos colectivos de institucionalizar sus demandas es una potencialidad, no es un hecho, es una potencialidad. O sea, no todos los sujetos colectivos de alguna forma inclusive se lo proponen. Esto tiene mucho más que ver con lo que Natalucci llama las gramáticas movimentistas, que en aquellas gramáticas políticas de tipo autonomista o inclusive clasistas. En estas dos últimas, la idea del Estado es una idea más lejana, el Estado es casi una especie de enemigo, es un Estado de clase, es un Estado sin autonomía relativa, es un Estado que no puede generar beneficios al sujeto colectivo, por lo tanto, esta institucionalización es mucho más probable en los sujetos de gramática política de tipo movimentista, ¿no? Lo que identificaríamos más con los partidos nacionales, populares, como el peronismo, el radicalismo, los que vienen de alguna forma de esa tradición histórica. Por lo tanto, en términos de los grupos más autonomistas y clasistas, también considero que se abre una perspectiva de intervención. De hecho, hoy vemos, por ejemplo, cómo agrupamientos de tradición clasista, como puede pasar con la corriente clasista y combativa, están en procesos de institucionalización. Por lo tanto, acá hay un diálogo que en parte creo que lo ha creado la intervención, y me parece que hay una perspectiva de intervención que tiene que ver con, por ejemplo, entender la etapa histórica, entender la estructura de oportunidades y esas gramáticas tradicionalmente reacias a generar procesos de institucionalización pueden también ser sujetos, ¿no? Como diría Alemán, ser parte del sujeto histórico que sostenga procesos de institucionalización. Y eso debe ser un objetivo de la intervención del trabajo social, como lo que se llama en la práctica de articulación, cómo articular ese concierto de sujetos colectivos sin perder, digamos, la singularidad, las identidades, las historias de cada uno desde sus perspectivas, ¿no? Sus gramáticas, sin necesidad, sin imponer procesos de homogeneización, desde sus identidades, ser también parte de procesos de construcción de derecho. Para esto nosotros estamos revisando y proponiendo instrumentos como pueden ser, por ejemplo, los diálogos de saberes que propone Boaventura Santos, en particular el trabajo de traducción. El trabajo de traducción que se basa en la sociología de las ausencias y de la sociología de las emergencias, nos propone dispositivos, por ejemplo, de escucha, dialógicos, de diálogo, de traducción de contenidos para que las distintas gramáticas puedan entender al otro y puedan acercarse y construir escenarios de convergencia de sentidos, ¿no? En ese sentido, creemos que
la práctica de articulación es un eje central también en la perspectiva interventiva del trabajo social. Por eso nos va a interesar no solamente esta propuesta interventiva de Santos, de trabajo de traducción, sino también la perspectiva de instrumental de Héctor Pogiese, cuando él nos plantea la construcción de escenarios participativos de gestión asociada. Nosotros creemos que en etapas como la que estamos iniciando ahora, ¿no?, que abre el Frente de Todos con Alberto Fernández y Cristina Fernández, permite volver a esquemas parecidos de institucionalización de demandas, pero pensemos que el Estado está en menos condiciones todavía de lo que quedó en diciembre del 2015 para gestionar. Lo hemos visto en la posibilidad de atender la pandemia en el sistema de salud, o sea, durante varios meses se tuvo que, contrarreloj, rearmar sistemas de salud devastados. Entonces, en un esquema de deterioro, diría Carballeda, de erosión institucional, de pérdida de su función, de pérdida de su capacidad de enunciación, inclusive discursiva del Estado, de abandono de los objetivos, digamos, después de muchos años, de procesos de deterioro de las estructuras estatales, tenemos que apostar a reforzar esas capacidades de intervención a partir de fuerzas de la sociedad civil también que compensen esa reducción estatal. Es ahí donde Pogiese nos brinda una metodología interesante de intervención, porque él nos lleva a leer los escenarios y poder crear, digamos, escenarios participativos donde se sumen los elementos y los actores estatales a los actores de la sociedad civil y puedan conformar acuerdos de trabajo y puedan generar metodologías de planificación participativa, donde ese dispositivo de unión de mesas de trabajo, ¿no? Lo podríamos, para dar un ejemplo, serán las mesas de gestión de tierra o muchos consejos, donde, ¿qué es lo que sucede en esas mesas? Hay una circulación de saberes de distinto origen y distinta índole. Por ejemplo, ahí circulan saberes que se producen con distintas lógicas y en distintos espacios. Por ejemplo, saberes académicos, como los que estamos acostumbrados a partir de la investigación, de la enseñanza, que en esos dispositivos se pueden combinar y pueden dialogar con saberes institucionales y políticos que se originan en el Estado, en la gestión, en la experiencia de la gestión pública, que la academia suele menospreciar, pero a su vez esos saberes también se combinan y dialogan con los saberes populares y territoriales que el Estado y la academia suelen menospreciar, pero que demuestran permanentemente construcción de conocimiento válido. Por lo tanto, tenemos que esos dispositivos tienen que funcionar con la idea de Boaventura de que los conocimientos válidos tienen distintas formas o distintos modos de producción. Por lo tanto, él va a proponernos una cierta ecología de saberes y una circulación de los saberes. Otro elemento que me parece muy interesante en esta idea de combinar los escenarios de planificación-gestión es la idea de ecología de tiempos que plantea Boaventura, que deberían jugar en el marco de estos escenarios de planificación-gestión. Dice Boaventura que cuando nosotros como Estado, por ejemplo, o desde una organización le imponemos a otra organización nuestros tiempos, podemos llegar
al colapso de esa organización. Y esto me parece que tiene que hacernos pensar cuántas veces nosotros desde el Estado hemos generado condicionamientos a las organizaciones que han sido imposibles de sobrepasar, y en esos condicionamientos tenemos que echar luz sobre el tema de los tiempos. Habría que ver si nosotros no nos hemos equivocado en ese sentido. Bueno, para ir cerrando, en términos de, proponemos una metodología de intervención que pueda ir definiendo los escenarios, y dentro de esos escenarios poder visualizar a partir de cierta posibilidad de repensar, no una utopía, sino, diría Boaventura, una heterotopía, poder pensar situaciones, digamos, de visión, ¿no? De futuro, de escenarios posibles o de elementos deseados, y definir así horizontes de emancipación. Y en cada uno de los campos en los que estemos trabajando, podemos llegar a definir distintos horizontes de emancipación. Por ejemplo, en estos dos que yo vengo usando como ejemplo, por ejemplo, en el caso de la economía popular, los escenarios de los horizontes de emancipación tienen que ver con construir, digamos, espacios dignos de trabajo, procesos productivos donde pueda haber una provisión de alimentos sano, abundante, barato, pueda existir una soberanía alimentaria, pueda existir un comercio justo, un consumo consciente y no exacerbado por cierto fetichismo de las mercaderías. Esos son nuestros horizontes que, por ejemplo, en el caso de los grupos de mujeres del feminismo popular, tienen que ver con los deseos de justicia, los deseos de visibilización de los trabajos de cuidado, de valorización de los mismos, de retribución de muchos trabajos que hoy son considerados hechos por favor o por deber. Esos son nuestros horizontes emancipatorios. Esos horizontes debemos contrastarlos con nuestros análisis situacionales, y de ahí aparecen las posibilidades de las distintas intervenciones necesarias. Pero las intervenciones necesarias no pueden ser llevadas a cabo de cualquier manera, porque todos los campos que venimos analizando son todos campos multiactuados por otros actores que también imponen sus intereses, y por lo tanto nuestros sujetos colectivos no trabajan sobre hojas en blanco, trabajan en escenarios habitados por otros actores que interponen sus intereses y generan dialécticas de conflicto. Por lo tanto, ahí puede ser necesario también una metodología, echar mano a las metodologías de planificación participativa y estratégica, en el sentido de poder tomar como un punto de partida nuestro horizonte de emancipación, y en todo caso construir caminos lógicos que puedan volver desde ese punto de llegada hasta nuestro punto de partida, como lo hace la planificación estratégica. Por lo tanto, acá tenemos, un poco para sintetizar, bueno, una serie de propuestas de tipo metodológico, interventivo, con los cuales creemos que podemos avanzar en un trabajo social con sujetos colectivos en términos emancipatorios. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que haya servido, así que bueno, muy agradecido por este espacio, nos vemos, hasta luego.